Sean todos muy bienvenidos a este canal donde aprendemos de su bendita y hermosa palabra. Padre, te alabamos, te adoramos, te glorificamos, amado de mi vida, amado de mi alma. Hoy nos presentamos delante de ti con un corazón dispuesto a aprender. Enséñanos tu bendita palabra. Amado mío, hoy, Señor, queremos conocer, Señor, de ti. Ayer ya pasó, te necesitamos hoy. Hoy tenemos hambre y sed de ti. Hoy nuestros corazones anhelan, Señor, entender tu palabra, escuchar tu palabra, porque si entendemos tu palabra, podemos entender los procesos que estamos viviendo. Tú y yo no necesitamos entender los procesos por los que estamos pasando. Con que entendamos la palabra es suficiente. Con que entendamos lo que Él nos dice por medio de su palabra, traerá un bálsamo de regocijo y paz a nuestras vidas y a nuestra alma. Entra a cada casa, Señor, y abraza al que se ha sentido desfallecer, al que se ha sentido cansado, al que ha estado débil, al que ha estado pasando situaciones de enfermedad, de soledad, situaciones económicas. Señor, que hoy podamos ver tu mano poderosa de salvación, que hoy podamos, Rey de Reyes, estar en el abrigo del Altísimo. Que seas tú hoy nuestro escudo, nuestra fuerza, Señor, que nos sustentes, tú sabes de nuestras necesidades, que hoy sea, Señor, la carga quitada de nuestro hombro, de nuestro yugo y de nuestra cerviz. Que hoy, Señor, entendamos que no tenemos por qué temer porque tú estás con nosotros, a pesar de las situaciones que estamos enfrentando. Siempre lo he dicho. Bendita la situación que me permitió conocer al Señor. Bendita la situación, por muy dura y difícil, que me permitió acercarme a Dios. Porque vamos a ser sinceros, si no hubiese sido por esa situación que creíste que te iba a matar, no te hubieras acercado al Señor. Yo no me hubiera acercado al Señor. Él fue el que nos buscó y Él no mandó esa situación. Él no mandó esa enfermedad. La buscamos tal vez por malas decisiones, por malas alianzas, pero Él sí las usó y las está usando para acercarnos más a Él. Recibe la gloria, la honra, la alabanza y la magnificencia. Hoy nos declaramos totalmente dependientes de ti. No nos sueltes de tu mano poderosa, Rey de Reyes. Te alabamos, te adoramos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. El llamado de Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Si Cristo no es tu vida, lo que llamas vida cristiana es religión. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Gálatas 2:20. Y yo veo en estas palabras tanta firmeza, tanta seguridad. Dice que para mí el vivir es Cristo y el morir sería ganancia. Que con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque si nos llamamos seguidores de Cristo, pues con Él estamos crucificados. Y ya no vivimos nosotros. Deja que Él se entronice en tu vida porque Él es el que viene a vivir en ti. También el apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:8, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que no te acerca a Cristo te estorba. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20. Examinaos si estáis en la fe. Segunda de Corintios 13:5. Y como lo dijo mi Jesús, ¿será que en su palabra, mi Rey de Reyes, habrá fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Si todavía agradara a los hombres, ¿no sería yo siervo de Cristo? Para todos aquellos que quieren agradar al hombre y no a Dios. Nadie puede poner otro fundamento que Jesucristo. Nadie puede venir
a poner el fundamento, un fundamento en tu vida si antes no ha estado el fundamento de Cristo. Y lo que debe prevalecer en tu vida es que esté el fundamento y el carácter de Cristo. También dice en la palabra, ay de mí si no predico el evangelio. El llamado no es opcional a predicar el evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Con Cristo fuisteis sepultados y resucitados con Él. Con Cristo nueva criatura soy. Andad en el Espíritu y no satisfagáis la carne. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No apaguéis el Espíritu. Mire cómo hay un poder. Tenemos el poder de apagar al Espíritu. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. No os conforméis a este mundo. ¿Por qué nos conformamos a los rudimentos, al mundo, a las ideologías? No os conforméis. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Todo me es lícito, pero nada me dominará. Procurad los dones. No tenemos lucha contra sangre y carne. Somos embajadores de Cristo. Y la corona de vida es para los que aman su venida. Traté de rescatar las frases más célebres del apóstol Pablo. Y cuando yo leo estas frases, saqué 25 frases de muchas que él escribió estando en la cárcel. Puedo ver, número 1, un hombre desprendido totalmente de la tierra. Número 2, un hombre totalmente desprendido de las posesiones. Número 3, un hombre que no le importó que estuviese solo. Número 4, dijo, todo lo tengo por basura. No me importan las posesiones, no me importan los estudios. De hecho, yo fariseo de fariseos fui, estudié a los pies de Gamaliel, tengo títulos, pero a mí no me importa, no me interesa. Un hombre que predicó sin importar que estuviese solo, un hombre que tenía un aguijón, un hombre que fue, ¿cuántas veces habla el relato de Pablo? ¿Cuántas veces sufrió naufragios? ¿Cuántas veces le dieron con palos? Una vez le dieron tanto palo que lo dejaron afuera de la ciudad y le dijeron, ya está muerto, no le demos más palo. Y él levantó la manita y dijo, no estoy muerto. Y se levantó, dice la palabra, y se fue a predicar el evangelio. Un hombre que entendía el poder del Señor. Un hombre que dijo, yo no vine a agradar a los hombres, porque entonces no sería siervo de Cristo. Un hombre en el cual fue puesto un fundamento, y por más de que los hombres de esta tierra, cuando se presentaban ante concilios, quisieron quitar el fundamento, a Pablo le quisieron quitar el fundamento a punta de palo, a punta de garrote, a punta de látigo, a punta de cárcel, y no pudieron. La enfermedad que tú tienes, que quiere venir a poner un fundamento de un dictamen, no puede quitar tu fundamento. El fundamento que tienes en Cristo no puede la soledad venir a poner un fundamento. Dice, nadie puede poner un fundamento cuando ya hay otro fundamento. Para poder poner ese fundamento tendrían que quitar el fundamento primero. Y el fundamento que tú tienes es la palabra. Te tienes que fundamentar, te tienes que cimentar. A que yo tengo un fundamento en mi vida, que es Cristo, que es la roca. Que es mi roca, mi castillo, mi libertador, mi fortaleza, mi escudo, mi fuerza. Y que por más de que la soledad quiera venir a poner un fundamento de soledad, no puede. Por más de que el dictamen venga a poner muchos dictámenes médicos que dicen que me voy a morir, no puede. Por más de que algún problema quiera venir a poner un fundamento de tristeza, de ruina, miseria, escasez, no va a poder porque tú ya tienes un fundamento. Y Pablo lo entendió muy bien. ¿Cuál era su fundamento? Y por eso, y a él trataron de quitarle el fundamento para poner el fundamento de la cárcel, del aguijón, de la soledad, del vituperio. Hombre más maltratado en la Biblia. No hago comparaciones con mi Señor Jesús porque tú me puedes decir, no, mi Señor Jesús, no, él no tiene comparación. Quisieron quitarle el fundamento a Pablo. Los judíos, tú lo puedes leer en el libro de Hechos, el capítulo 23, el versículo 12, dice que tramaban un complot
y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían y que no beberían hasta que mataran a Pablo, hasta que le dieran muerte. Cuando Pablo es llevado ante el gobernador, quisieron quitarle un fundamento, llamándolo plaga. Esto está en el capítulo 24. Le acusaron diciéndole que él era una plaga, que él era un cabecilla, que él profanaba el templo. Imagínate todo lo que pasó. Pablo lo custodiaron, lo metieron a la cárcel para que le prohibieron predicar el evangelio. Y en el capítulo 27 nos relata que Pablo es enviado a Roma y que número 1 se le levantan vientos contrarios. Dice, y pasamos unas penurias que nos impedía ese viento llegar. Se nos levantó dificultad, se nos levantaron peligros, hubo muchas pérdidas, hubo perjuicios, estábamos incómodos. Se nos levantó un viento huracanado que arrebataba la nave. Con dificultad pudimos coger tablitas, todo quedó a la deriva. Nos sentimos combatidos por una furiosa tempestad. Estuvimos acosados. Pero él dijo, este naufragio no va a ser que mi fundamento, que es Cristo, me impida llegar a Malta. Pablo fue un náufrago. Y a veces llegan situaciones y problemas en la vida donde nos sentimos como un náufrago. A veces nos levantamos y llega la noticia, llega la llamada, la pérdida. Ya no se le acabó el contrato, la enfermedad, la hospitalización. Y nos sentimos como ese náufrago. Y allí muchos de nosotros anhelamos o sentimos morir. Cuando Pablo dijo, no, aquí no va a haber ninguna pérdida de vida entre vosotros, solamente las cosas materiales, solamente la nave, porque yo he estado con el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Y qué tal si nosotros en esa situación, cuando nos hospitalizan, bueno, los que hemos pasado por situaciones de salud, los que llegan al trabajo, al empleo, le dicen, mire, vaya a la oficina que se le acabó el contrato? La noticia, cuando llegan en un momento donde no creemos, y en ese momento, ¿qué hacemos? Renegamos, nos sentimos morir. Pero Pablo dijo, sí, estoy de náufrago, pero es que yo sé de quién soy y a quién sirvo. ¿Y qué tal si esa frase la implementamos usted y yo en esta mañana? Sí, ahí está la situación, pero yo sé de quién soy y a quién sirvo. ¿Y sabe por qué? Eso se llama tener identidad. El llamado de Pablo, y si tú eres un llamado, y estoy segura de que tienes el llamado y que eres un llamado, debes tener la identidad clara de quién eres y quién te llamó, porque Él ya puso un fundamento sobre tu vida y el enemigo quiere usar cualquier cosa para quitarte ese fundamento y que cuando venga la situación tú te derribes. La situación que tú estás viviendo hoy es el mejor escenario para decir, yo sé de quién soy y a quién sirvo. Y a mí el ángel de Jehová me dijo anoche, no voy a tener pérdidas humanas, no va a haber pérdidas humanas. Y dice, por tanto, tened ánimo. ¿Cómo es que un hombre que está de náufrago, que está golpeado por las olas, por el mar, porque cuando el mar se embravece, dice, tengan ánimo, porque cuando tú tienes fundamento, tú tienes ánimo aún para animar a los que están en la casa. Se levanta un Pablo. ¿Con cuántos soldados iba él? Iba con muchísimos porque iban para la isla de Malta, iban muchos. Y sin embargo, él se levanta y él dice, venga, tengamos ánimo. Yo los animo porque iban con una compañía. Iban unos presos cuando se embarcaron en la nave.
Y se le levanta esta tormenta, se le levanta este Euroclidón, como lo dice, este viento huracanado. Se le levanta este viento recio, esta tempestad, estos vientos contrarios. Y sin embargo, un hombre que el viento no pudo venir a quitar el fundamento. ¿Qué viento contrario está queriendo venir a quitar tu fundamento? El fundamento de la palabra, el fundamento de la unción, del Espíritu Santo. Ese fundamento que te colocan allí cada 8 días cuando vas a la iglesia o entre semana, cuando ayunas, cuando te arrodillas, cuando cantas, cuando alabas. El enemigo va a mandar vientos contrarios, te va a mandar dificultades para quitar ese fundamento. Cuando alguien va a edificar una casa y quiere quitarla, ¿qué hace? La manda a demoler para dejar solamente el terreno vacío y empezar a edificar, ¿cierto? Lo que él ya tiene pensado. Eso es lo que quiere el enemigo contigo. Cuando tú eres un llamado y el Señor te ha colocado sus ojos sobre ti, el enemigo quiere venir a quitar ese fundamento de ese llamado y colocarte otro fundamento. 40 azotes menos uno. Vaya haciendo usted la lista. Vaya imaginándose por todo lo que pasó a este hombre. Dice, 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, que ese fue donde lo apedrearon en Listra. Sigue diciendo, 3 veces he padecido naufragio. Yo solamente les estoy relatando un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, santo Dios, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, y eso sí que duele más que una pedra, más que lo azoten a uno con varas, en los que uno ha depositado la confianza, a los que uno ha ayudado, a los que uno ha levantado, a los que uno les abraza. Y Pablo dijo, he estado en peligros. Y uno de esos peligros es que he estado entre falsos hermanos. Hermanos que a dónde estaban cuando él pasó tantas penurias, hermanos que lo abandonaron, porque en uno de los relatos en la cárcel dicen, me han dejado solo. Estoy yo solo, no hay nadie. Y si me preguntan de todos estos relatos, ¿cuál es el que más duele? Los azotes, los naufragios, cuando le pegaron con varas, los ladrones, el peligros de los gentiles, de los de nación, en el desierto, en el mar. El que más duele es donde dice peligros entre falsos hermanos. Dice, en trabajos y en fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire, estaba preocupado por las iglesias que había establecido porque todas tenían algo, de todas le ponían quejas, porque él quería levantar una iglesia poderosa para el Señor Jesucristo, pero si usted se pone a ver las iglesias del Apocalipsis, siempre en una de ellas dicen, sí, haces tal cosa, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, que toleras a Jezabel. De todas tenía una queja. Y muchos dicen, no, pastora, me quiero morir, usted verá. Venga, yo le muestro uno. Que tenía todo para quererse morir, pero no se quería morir. Porque él sabía que él tenía un fundamento y que los azotes, las varas, el naufragio, las noches, los desvelos, los peligros, los hermanos falsos, las preocupaciones de la iglesia, el trabajo, la fatiga, el hambre, la sed, la desnudez, los ayunos, el frío, el aguijón, que allí no está el aguijón, no le pudieron quitar el fundamento. Y la pregunta que hoy te hago es, ¿qué quiere quitarte el fundamento que Dios ya ha establecido en ti?
Si desde antes de la fundación del mundo Él te llamó, dice en Isaías 41, te tomé de los confines de la tierra, de lo más remoto, de lo más lejano, de donde nada, nadie daba un peso por ti, de donde te dejaron, de donde quedaste divorciado, de donde quedaste roto, pisoteado, abandonado, de donde tu mamá y tu papá te dejaron, los hermanos te abandonaron, te echaron de la empresa, quedaste en bancarrota, de donde nadie llamó, donde nadie preguntó. Aquí hubo una y aquí hay una que el Señor me tomó de los confines de la tierra. Cuando me quedé un día sola en una ciudad que no conocía, con un niño de 3 meses, un bebé de 3 meses en mis manos y otra de seis, yo tomándola de mi mano, donde no tenía amigos, no tenía amigas, no sabía a quién llamar, no conocía bien la ciudad, no tenía a dónde ir, no tenía a quién llamar. Escasamente me acompañaba una moneda de 200 en el bolsillo, no tenía una cuenta, un CDT, cómo hacer un préstamo, en el momento cómo ir a buscar un empleo porque estaba con una cesárea, estaba recién parida, donde no vengo de familia pudiente para haber llamado a un familiar, al tío rico, al primo rico, pero sí sé que hubo uno que me llamó y me dijo, te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, porque empezando que no soy de este lugar, no soy de acá de Cali. Y me dijo, Joana, tú eres mi sierva, yo te escogí, no te deseché, aunque madre y padre te hayan dejado, literal, porque mi gloria a Dios y honro la vida de mis padres que estuvieron conmigo. Pero es un decir de que cuando la gente se haya ido y te haya dejado en la persona que confiaste, que depositaste tu confianza por más de 20 años, salió y se fue y te dejó con dos criaturas. Yo te llamé y voy a colocar un fundamento y el fundamento es que yo soy tu esposo, tu hacedor, tu libertador, tu castillo, tu roca y que no te va a hacer falta nada y que esta situación, porque lo dice uno de los salmos, me empujaron con violencia para que cayese y tal vez me tiraron como a José un pozo, pero no contaron con que había uno que me iba a sacar, me iba a levantar, iba a colocar un fundamento. Y me dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y en este tiempo tu carga, la carga del abandono, la carga del desprecio, la carga de la soledad, la carga del vituperio, de pasar necesidades, va a ser quitada de tu hombro y tu yugo y ese yugo de tu cerviz. Y de tu interior van a correr ríos de agua viva y serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y te he dicho, no temas porque yo Jehová estoy contigo, no desmayes y me haré cargo de tus hijos, yo seré el padre de tus hijos. Isaías dice, bienaventurada, porque son más los hijos de la casada que los de la desamparada, perdón, porque son más los hijos de la desamparada que los de la casada, porque los hijos de la casada tienen un padre terrenal, pero los hijos de la desamparada tienen un padre grande, poderoso y maravilloso, que soy yo, y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Colocó un fundamento en mi vida, colocó ese fundamento donde yo me aferré. ¿Qué situación estás viviendo hoy? ¿Qué situación estás atravesando hoy? Que quiere venir a quitar el fundamento que Dios ya ha puesto en tu vida, que quiere venir a quitar el fundamento. Cuando Dios te llamó desde los confines de la tierra, desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de tu madre, colocó un fundamento. Y el enemigo, la falta de identidad, las situaciones difíciles han venido a quitarlo. Pero yo veo que por más de que le hicieron a Pablo, haga una lista y mire si usted ha pasado por todo esto. Usted me puede decir, sí, he pasado por los 40 azotes, he sido azotado con varas, he sido apedreado, he padecido naufragios. Yo creo que por más dictámenes que yo hasta el día de hoy ya llevo como 6, pero es lo que dice el hombre porque cuando a mí me entregan el dictamen yo digo, o le creo al dictamen o le creo a la palabra. Una cosa es el dictamen, otra cosa es la palabra. Y la palabra me dice que yo no moriré, sino que viviré. Y con todo lo que me ha pasado, sí, aquí donde usted me ve, perdí una empresa de 20 años, quedó hecha en nada, que levanté con mucho esfuerzo.
estuve sola, he estado en muchas situaciones difíciles y nada de lo que yo he pasado ha sido comparado con lo que le pasó al apóstol Pablo. Querían quitarle el fundamento, querían quitarle el fundamento, pero no pudieron, no pudieron. Y cuando vamos al llamado, dice conversión de Saulo. Porque a ti y a mí nos llaman siendo un Saulo. ¿Y cómo era el Saulo? El Saulo era un perseguidor. El Saulo fue el que consintió la muerte de Esteban, porque si tú te vas al capítulo 8, dice, Saulo persigue a la iglesia. Dice el capítulo 8 del libro de Hechos, y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? De Esteban, el llamado de sangre, el que les predicaba videos pasados. Saulo consentía en su muerte. Saulo consintió la muerte de Esteban. Y antes de que Dios nos llame, fuimos esos Saulos, perseguidores, heridores. Y dice en Hechos 9, conversión de Saulo. Y podríamos ponerle a este video un título es, instrumento escogido me es este. Tú eres ese instrumento escogido, tú eres ese instrumento del Señor. Y dice el 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres, pues que estuvieran predicando, él los pudiera llevar presos. Imagínense la mentalidad de este Saulo. Iba a pedir cartas porque él decía, si yo me encuentro por alguno en el camino con alguno que predica, pues sencillamente yo me los llevo presos. Pero gloria a Dios por ese día que tú y yo íbamos por ese mal camino y el Señor se nos atravesó. Dice el versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Gloria a Dios por ese resplandor con el que tú y yo nos encontramos un día, cuando íbamos con cartas de amenaza, cuando íbamos por el mundo, cuando íbamos haciendo en altivez y en arrogancia lo que nos pareciera, cuando éramos insoportables, altivos, arrogantes, prepotentes, cuando no creíamos en nadie sino en nosotros, en nuestra capacidad, nuestro intelecto, porque cuando Dios te llama, eso ya queda por basura, lo dijo el apóstol Pablo. Cuando Dios te llama, ya no interesan los títulos. Pablo lo dijo, mire, si alguien tiene títulos en esta vida, soy yo, fariseo de fariseos. Estudié a los pies de Gamaliel. Gloria a Dios que cuando Dios te llama, Él te llama es a ti, no llama el título universitario, no llama el apellido al que perteneces, no llama el estatus. A Él no le importa eso, mi hermano, a Él no le interesa. Él puede decir, usted le puede decir, pero es que usted no sabe quién soy yo soy el mismo presidente, a Él no le interesa. Pablo se creía dice que fue al sumo sacerdote y pidió cartas, se creía con la autoridad de a cualquiera que estuviera en el camino, llevarlo preso y consentir su muerte. Consintió la muerte de Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo íbamos tú y yo por el camino? Haciendo y deshaciendo. Y gloria a Dios por ese día que nos rodeó un resplandor de luz del cielo y caímos a tierra. Dice el versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo soy el Señor, a quien tú persigues. Soy yo y tú y yo hoy vamos a tener un encuentro, un cara a cara. Y mire, el versículo 6 dice, él temblando y temeroso, no pues que muy altivito, no pues que muy arrogante, no pues que iba desesperado con cartas de amenaza y de muerte para todo el que se encontrara en el camino predicando, no pues que muy montado en el caballo. Si tú eres un llamado, tú te tuviste que haber caído haber caído.
a tierra. Si tú eres un llamado, cuando Pablo cayó a tierra, cayó la altivez. Cuando Pablo cayó a tierra, cayó la arrogancia, el yo soy, el ego. Cuando Pablo cayó a tierra, hay una parte que si tú eres llamado, tuvo que haber caído a tierra. Porque la palabra de Dios dice que el grano tiene que caer a tierra para que pueda germinar, para que pueda ser semilla y dar frutos. Si el trigo, si el grano no cae a tierra, no puede dar y muere, no puede dar fruto. Una semilla que cayó a tierra. Y ese caer a tierra, ¿qué es? Cuando llega el dictamen, cuando llega la pérdida, cuando hay un divorcio, cuando hay una cárcel, cuando hay una situación difícil. Por eso es que, mire, todos llegamos a la iglesia desbaratados. Yo no he visto uno que llegue a la iglesia y diga, no, mira que pasé y escuché la alabanza y más bueno, entré. No, 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 por lo menos los que yo conozco. Llegan a la iglesia con la carita triste, se sientan y uno dice, ve qué tan bueno, llegó alguien nuevo a la iglesia. Vayan mujeres, servidores y tráiganlo y que hagan la oración de fe. Estén pendientes, pídanle en el número, estar pendientes por esa almita nueva. Y cuando uno los llama a la oración de fe, ellos empiezan a hacerle filita a uno. Y uno ya queriendo seguir, entregar el servicio, uno tiene que salir a hacer cositas, ya uno está de pronto un poco cansado y ellos haciendo filita. Y cuando hablan dicen, no, es que vine porque me separé. Vine porque anoche mi esposo llegó borracho y me pegó. Vine porque me terminaron el contrato. Todos llegamos desbaratados. Todos llegamos sin nada, con las manos vacías, como llegó Pablo a la isla de Malta en una tablita. Todos absolutamente llegamos desbaratados. Pero es que tenemos que caer a tierra. Y cuando cayó a tierra fue que él escuchó su voz. Cuando cayó a tierra fue que él entendió quién lo llamaba. Por eso es que vemos a muchos que se dicen tener un llamado, pero los vemos con una altivez que yo le digo, ¿es en serio? Tú dices que tienes llamado, pero la altivez, el ego, la arrogancia y la prepotencia me da a entender lo contrario. Porque cuando tú tienes un llamado, lo primero que tienes que hacer es haber caído a tierra. Y cuando tú caes a tierra, cae la altivez, cae la arrogancia, cae la prepotencia, cae el ego, cae el yo, caen mis títulos, caen quién yo era, de qué familia vengo, no importa nada. Y dice que él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora sí entendió él entendió que Dios quería que hiciera algo. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mire lo que le dijo, se te dirá. Ya no es lo que tú dices, ya no es lo que tú hablas, ya no es lo que tú piensas, se te dirá. Al que Dios llama, Dios le da instrucciones. Por eso nosotros nos movemos bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Pastora, vaya tal a adorar. Si Dios me lo manda a hacer, yo voy. Si no me dice nada, no me muevo porque yo tengo que moverme, no por mi intelecto, no por lo que yo piense, no por lo que yo diga y no por lo que yo habla. Aún estos audios, vengo desde el año pasado diciéndole al Señor, Señor, muéstrame. ¿Qué quieres que hable? ¿Cómo quieres que lo hable? Y me siento y no preparo nada porque yo digo, Señor, hoy no quiero predicar yo. Señor, si sabes que hoy no quiero predicar, ¿cómo? Y usted no puede que la llamó el Señor y no quiere predicar. Sí, hoy no quiero predicar porque quiero que Él sea el que predique. Hoy no quiero hablar yo porque quiero que Él sea el que Él hable. Levántate y entra a la ciudad. Dirección. Cuando Dios te llama, te entrega dirección. No es tu dirección, no es tu estudio, no es tu intelecto, no es la familia de la que vienes, no es los viajes que tienes, no es el carnet que tienes, no es si fuiste o no fuiste. Es la dirección del Señor quien te dirige al llamado, oh Santo Dios. 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónicos, oyendo la verdad, pero ellos no podían ver a nadie.
Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, quedó ciego. El Señor tenía que quitarle la visión con la que él venía. El Señor cambia tu visión. Cuando el Señor te llama, el Señor cambia tu visión. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él dijo: Señor, aquí estoy. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ay, ¿cómo así que después del llamado empezó a orar? ¿Cómo así que? Y él no venía pues que a matar. O sea, él venía, es decir, él venía a matar y resultó orando. ¿Viste cómo cambian las cosas cuando el Señor te llama? Ahora vemos a un Saulo orando. Pero es que él venía a ir a querer matar. Y ahora ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Gloria a Dios. Por los Ananías que oraron por ti y por mí. Por esos Ananías que doblaron rodillas cuando llegamos a la iglesia y aún éramos rebeldes y aún no queríamos y entrábamos a la iglesia como se nos diera la buena voluntad. Gloria a Dios por ese Ananías que impuso manos. Por mí puso manos un Ananías. Y bendigo ese Ananías. Y ese Ananías oró por mí. Y hoy soy quien soy, primeramente por Dios y por ese Ananías que Dios mandó a que me colocaran manos para que orara por mí. Porque yo andaba como un Saulo por la vida, haciendo lo que me diera la gana, dañando a quien quisiera dañar, en mi arrogancia, en mi altivez, creyéndome la última Coca-Cola del desierto. Pero gloria a Dios por esa caída a tierra que el Señor me permitió que tuviera y por ese Ananías que me impuso manos y que oró por mí. Entonces Ananías, pero mire lo que dijo Ananías: ay, Señor, usted me va a mandar a donde él. ¿Cuántos males ha hecho este? Y ahí es donde a veces a nosotros nos envían a orar y nosotros decimos: no, pero ¿cómo le voy a ir a orar a este? Si es que este es más pecador, mire todo lo que ha hecho. Gloria a Dios por ese Ananías que llegó a nuestra vida y nos oró y no le importó, porque él en un principio colocó resistencia, pero de todas maneras fue. Y Ananías le dijo: no, Señor, ¿usted va a orar por semejante belleza? ¿Usted me va a mandar a mí a ponerle manos? Es que usted no sabe él quién es, él es un perseguidor. Usted no sabe él quién es. Ese hombre es un hombre malo, sanguinario, consintió la muerte de Pablo. Claro que Dios sí sabía quién es. Claro que Dios sabe quiénes éramos usted y yo antes de conocerlo. Pero es que cuando tú eres un llamado y cuando Dios ya colocó el ojo sobre ti, por eso no te debes asombrar de las cosas que está pasando. Lo dijo Pablo. Pedro dijo: venga, ustedes no se aterren por las cosas que están pasando. Ustedes, ¿por qué se sorprenden? Porque se sorprenden como si alguna cosa fuera, cuando eso ya estaba escrito en la Biblia, de que por causa de él deberíamos eh, padecer muchas situaciones. Y mire que con esta frase el Señor le dijo, dejó quieto en primera Ananías y le dijo: venga, papito, usted me está diciendo que usted no va a ir a donde Pablo porque es que él fue malo. Pues venga, yo le voy a decir algo. Este me es un instrumento escogido. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y si tú estás padeciendo, es porque el Señor te llamó. No sé qué situación te tenga padeciendo, te tenga en dolor, en condición de soledad, en condición de pérdidas, que tú sientes morir. Pero es que el Señor le dijo: instrumento me es este. Y le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El llamado, el que es llamado debe padecer. El que es llamado padece a causa de su nombre.
Mira los requisitos para poder ser llamado. Y si tú estás hoy como Pablo en naufragios, peligros, en sede, en ayunos, en frío, desnudez, preocupación, azotes, varas, encarcelamientos, es el requisito para hacer el llamado del Señor, Santo Dios. Así que ya no te quejes más hoy por la situación que estás viviendo. Debes entender, Señor, estoy pasando estas vicisitudes, estoy pasando estas situaciones, estoy entendiendo que soy el llamado del Señor y que me es necesario padecer por tu nombre. 17. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor se te apareció en aquel camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuando tú eres llamado, vas a ser lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Cuando tú eres llamado, tú ya no ves como antes. Tú empiezas a tener una visión diferente, caen las escamas de tus ojos y recibió al instante la vista. Cuando el Señor te llama, te cambia la vista. Cuando el Señor te llama, te cambia el foco. Cuando el Señor te llama, te cambia la perspectiva. Por eso lo que tú empiezas a padecer ahora, tú ya no te quejas, tú ya no llamas llorando, tú ya no llamas desesperado. Tú dices, todo esto viene en el paquete del llamado. Usted decide si decide recibir el paquete, como dicen en las propagandas en la televisión: llame ya, últimos paquetes. Y por la compra de ese paquete se le va a obsequiar, ¿sabe qué? La salvación. Y al instante se le cayeron las escamas y recibió la vista y levantándose fue bautizado. Dios te llama, te llena del Espíritu Santo, recibes la vista, eres bautizado. Y finalizando el 19 dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas el Señor. Cuando te llama, te recobra las fuerzas. Llego con el dictamen, pero con mis fuerzas recargadas. Llego en bancarrota, pero con mis fuerzas recargadas. Llego con el hijo en drogadicción, pero con mis fuerzas recargadas. Porque cuando tú te encargas de las cosas de Dios, Él se encarga automáticamente de las tuyas. Del hijo que no quiere conocer, de la familia en rebeldía, de la bancarrota, del dictamen. Y en el versículo 20 dice que inmediatamente, enseguida predicaba Cristo en las sinagogas. Cuando el Señor te llama, tú te levantas inmediatamente a predicar de quién es Cristo. Y no te estoy llamando de iglesia, no te estoy llamando de altar, no te estoy llamando de púlpito. A tu casa, a tu hogar, tu familia, hay muchos a quien predicarle la Biblia, porque hay muchos que se excusan y dicen: pero es que yo no sirvo en la iglesia y nunca me llaman a predicar, pero es que yo no tengo iglesia, pero es que yo no tengo púlpito, pero es que yo no tengo altar. ¿Y quién te dijo que Pablo tenía un altar? ¿Y quién te dijo que Pablo predicaba? Pablo fue un misionero, hizo una cantidad de viajes misioneros. Y a donde iba predicaba, por los caminos predicaba, en la sinagoga predicaba si la tenía. En las casas predicaba. Si tú te pones a ver, uno de los versículos dice que predicó en una casa 3 años y medio. A donde él llegaba, predicaba, instauró iglesias, sí. Pero cuando él empezó los viajes misioneros, él empezó a predicar. Espero esta palabra te haya levantado. Espero esta palabra te haya edificado. No es mi palabra, es la palabra de Dios, a la que tú debes acogerte, a la que tú debes enamorarte, a la que tú debes decir, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y todo lo tengo por basura. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y qué bueno poder finalizar este caminar y este llamado diciendo: he peleado la buena batalla. Si tú estás y si tú eres llamado y estás en el llamamiento irrevocable, finalmente vas a poder decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Timoteo 4:7.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, te adoramos, te glorificamos. No nos conformamos a este siglo, Señor, sino que nos transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No nos cansemos, Señor, no nos cansamos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Padre, si no hemos desmayado, Rey de Reyes, yo te pido hoy, Señor, que todos esos fundamentos que tú has puesto en nuestra vida desde que nos llamaste, ese fundamento de la palabra, el Espíritu Santo, tu sangre, la salvación, nada ni nadie nos la venga a quitar, ningún problema, situación, circunstancia, por dura, difícil, Padre de la gloria. Siempre vamos a estar gozosos, siempre vamos a orar sin cesar, siempre vamos a dar gracias en todo, Padre de la gloria. Porque tú eres nuestra esperanza, porque tú vives en nosotros, Rey de Reyes, Señor de Señores. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza. Señor, te glorificamos, te adoramos, te exaltamos. Síguenos dando la fortaleza que le diste al apóstol Pablo cuando estuvo en naufragios, en quebrantos, en soledades, en tristezas, abandonos, engaños, traiciones. Porque sí que es una lista muy grande la que este hombre vivió, pero no importa, dijo, yo sé en quién estoy fundamentado. Busca ese fundamento si hoy tú te estás sintiendo así. Y ese fundamento es tu roca y te va a hacer estar firme independientemente de todo lo que estés pasando. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos escuchamos en otra próxima oportunidad si así el Señor lo determina. Bendiciones.